Sí se ve, doctor. Agonistas adrenérgicos. Listo. Bien. Estábamos revisando esto de los agonistas adrenérgicos y claro, los tres primeros que hemos tratado, adrenalina, noradrenalina y dopamina, vendrían a ser como agonistas adrenérgicos inespecíficos, porque tienen su espectro de acción, digamos, tanto en receptores alfa y beta, claro, con algunas afinidades como hemos mencionado. Adrenalina tiene más afinidad por los beta, de ahí su efecto, sobre todo a nivel bronquial y cardiovascular. La noradrenalina también, pero más sobre alfa, es más o menos un vasopresor, pero también tiene efectos sobre el corazón, definitivamente, y la dopamina, que actúa a través de sus propios receptores, pero tiene también afinidad por los receptores beta 1. De ahí que se explique que sea un estimulante hacia el corazón, utilizado en casos de insuficiencia cardíaca, pero solo para algunos casos en particular y si solo se utiliza en cuidados intensivos. No se utiliza, yo diría hasta los tres, no se utilizan de manera ambulatoria, excepto en casos muy puntuales de emergencia o en cuidados intensivos, ¿no? Digamos, fármacos de especialidad. Y la dopamina también que tiene efectos sobre la función renal, porque favorece el flujo renal, útil en caso de insuficiencia renal también, ¿no? Pero son casos bien específicos, digamos, y utilizados en casos también muy puntuales y que son de emergencia o urgencia, ¿no? Pero aparte de estos tres, están los otros agonistas adrenérgicos que sí los podemos clasificar según su afinidad relativa por el receptor alfa o beta. Y aquí tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos. Igual tendríamos los agonistas beta-adrenérgicos. Nos vamos primero con los alfa-adrenérgicos, ¿no? Ahora, dentro de los grupos de los agonistas alfa-adrenérgicos también podemos clasificarlos en alfa inespecífico, lo que implica que actúan tanto por el receptor alfa-1 como alfa-2, o alfa-1 específicos, por ejemplo, o alfa-2 específicos. Entonces ya serían fármacos mucho más específicos con respecto a su espectro de acción a través del receptor ya más determinado, ¿no? Si hablamos de los agonistas alfa inespecíficos, ahí tenemos como ejemplo dos, ¿no? La silometazolina y la oxametazolina, que básicamente su efecto principal a través del alfa y periférico es la vasoconstricción. Esto básicamente a través del receptor alfa-1. Tiene también efecto alfa-2, ¿no? Pero a nivel periférico alfa-2 también resulta siendo como un vasoconstrictor. Entonces el efecto de esto es un efecto vasoconstrictor. Y por ese efecto vasoconstrictor, si uno lo administra por vía sistémica, de forma sistémica, entonces lo que habría una vasoconstricción general y eso aumentaría resistencia, aumenta presión. Y eso es un poco, digamos, no deseado, o en todo caso no se utiliza con ese fines, pero se utiliza, por ejemplo, en caso de congestión nasal. La congestión nasal no es sino un edema causado por vasodilatación, aumento de la permeabilidad, etc. Pero se puede evitar si es que se hace una vasoconstricción local y eso descongestiona la vía nasal, ¿no? Entonces, se les aplica o se les utiliza más de esa manera. Y de manera, yo diría, inclusive, claro, de manera tópica, ¿no? Son unas gotitas que se puede aplicar directamente a las fosas nasales, ¿no? Ahora, útiles en caso de la gripe, por ejemplo, ¿no? La oximetazolina, aparte de su efecto periférico alfa, tiene también un efecto central alfa, pero aquí ya estaríamos hablando del receptor alfa-2, ¿no? Ahora, los receptores alfa-1 específicos, y sí son vasoconstrictores, ciertamente, ¿no? Está la fenilefrina, utilizado también como nebulizador nasal y en gotas oftálmicas. Eso para
para inhibir la vasodilatación. Disculpen, a esta hora siempre llaman. ¿Están viendo? ¿Me confirman? Sí, doctor. Entonces, alfa 1, como mencioné, es vasoconstrictor. Y aquí, y por ese efecto es que se va a utilizar. Está la fenilepiridina utilizada como nebulizador nasal y en gotas oftálmicas, ¿no? Hace vasoconstricción y en caso de gotas oftálmicas induce midriasis. Ahora bien, se le utiliza como descongestivo nasal, ciertamente, y también como midriático en caso de gotas oftálmicas. Efectos adversos, claro, es vasoconstrictor, entonces va a aumentar la presión arterial y puede dar lugar a bradicardia refleja, ¿no? Por la hipertensión. Por eso es que es mejor solo utilizarlos de manera tópica. También la metoxamina, la mefentermina y el metaraminol, que son vasoconstrictores. Los dos primeros son directos, pero también el metaraminol tiene un efecto indirecto, ¿no? Aplicaciones de manera sistémica para casos de hipotensión arterial, sobre todo la metoxamina. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La principal causa de hipotensión arterial es una disminución del volumen sanguíneo, y eso es una emergencia. Y si la hipotensión es por una disminución del volumen, sea por pérdida de sangre o deshidratación, lo que hay que hacer es reponer el volumen. Eso es lo primero, antes de pensar en un fármaco que haga vasoconstricción y eleve la presión, porque eso más bien complica las cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es reposición de volumen, tanto en las hemorragias como en la deshidratación, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, por ahí se va corrigiendo la causa de hipotensión más común. Ahora, sin embargo, se ve que en la gente de altura y sobre todo mujeres jóvenes tienen presiones arteriales más bajas de lo establecido comúnmente a nivel del mar, ¿no? Uno les toma la presión y está 50, 55 la diastólica y está en 70 la sistólica. Claro, pero no presentan ningún problema. Normales, ¿no? En ese caso, ciertamente hay una hipotensión, pero si no hay manifestación, molestias, no se da tampoco tratamiento. Tal vez un control, ¿no? Y preguntarle si es que, por ejemplo, tiene desfallecimientos, mareos, ese tipo de cosas, ¿no? O cuando se levanta bruscamente, bien que esté echado o sentado, se levanta bruscamente y siente mareo todo, ¿no? Claro, en ese caso uno ya empieza a considerar un posible tratamiento, pero si no hay ningún tipo de molestia, tampoco se da tratamiento. Entonces, solo en aquellos casos en los cuales hay una hipotensión y es manifiesta, es molestia, porque puede haber hipotensión ortostática que sí muy molesta, se puede administrar, ¿no? En la metoxamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, para elevar la presión, pero siempre controlando para que la presión no se vaya a disparar. La mefentermina básicamente se utiliza como descongestivo nasal, ¿no? El metaraminol también se lo utiliza para elevar la presión en caso de hipotensión. Ahora, la fenilpropanolamina antes se utilizaba y era un compuesto de los famosos antigripales, por el efecto también de descongestión nasal que se tenía. Pero se ha visto que aumenta la presión, o se vio que aumentaba la presión y producía accidente cerebrovascular. Descartado, hoy en día no se utiliza. Y la midodrina, que sí se utiliza por vía oral y es vasoconstrictor, también para casos de hipotensión, ¿no? Pero como hemos mencionado, solo en aquellos casos en que es necesario hacer ese tratamiento. Caso contrario,
no se administra si uno encuentra una hipotensión, ¿no? Y el segundo grupo son los alfa-2 específicos. Pero estos nos interesan aquellos fármacos que actúan a través de los receptores alfa-2 presinápticos a nivel central. No a nivel periférico, sino a nivel central, ¿no? Y es que estos fármacos se utilizan para disminuir la presión arterial como antihipertensivos. Y antes de que aparezcan los IECA, los bloqueadores de canales de calcio, estos eran los que se utilizaban. Como modelo está la clonidina, ¿no? Pero también está la guanfacina, el Guanabens, la metildopa, la apraclonidina, ¿no? Entonces son agonistas alfa-2 específicos, pero alfa-2 presinápticos. A nivel del bulbo raquídeo, a nivel del centro a nivel del centro vasoconstrictor o vasomotor del bulbo, aquí hay una sinapsis entre neuronas a nivel superior y la primera neurona del sistema simpático. Y eso es a través de un sistema de noradrenalina, receptor alfa-2 presináptico. Cuando se activa este receptor alfa-2 presináptico, inhibe la liberación de la noradrenalina y por lo tanto el estímulo de la primera neurona motora del sistema simpático disminuye. El sistema simpático es deprimido. Y si se baja la acción del sistema simpático, su efecto presor, tanto de estímulo para la vasoconstricción como del corazón para que trabaje con cierto ritmo y cierta fuerza, disminuye. Y eso hace que baje la presión arterial. Ese es el mecanismo. Entonces, estos fármacos alfa-2 adrenérgicos específicos actúan a través de receptores alfa-2 presinápticos. Por lo tanto, son depresores del centro vasomotor y básicamente el principal mecanismo es disminución de la resistencia vascular, ¿no? Utilizados entonces como antihipertensivos, pero también utilizados en caso de la migraña, sobre todo la clonidina, por ejemplo. Los efectos más adversos, que más suele presentar son la somnolencia y la hipotensión. Ahora, la apraclonidina también tiene ese mecanismo de acción, pero sobre todo se utiliza más de manera tópica a nivel ocular para reducir la formación del humor acuoso y útil en caso de glaucoma. Esa es su aplicación de la apraclonidina en caso de glaucoma, ¿no? Dicho sea de paso, ¿ya cuántos fármacos estamos mencionando para el tratamiento del glaucoma? Sí, ya hay un buen número. Entonces, hay que ir revisando estos fármacos que se aplican en caso de glaucoma. Y como ven, tienen diferentes mecanismos. Y como mencionamos, los agonistas alfa-2 adrenérgicos se les denomina también como agentes alfa simpático-miméticos. Están los alfa-1 selectivos, que básicamente su efecto por el cual interesen es por la vasoconstricción, y eso incrementa la resistencia vascular, ¿no? Y eleva la presión arterial. Entonces, para el tratamiento de hipotensión arterial, con las consideraciones que hemos mencionado, y también en estados de shock circulatorio, ¿no? Donde mantener la presión arterial es necesario debido a una hipotensión importante, ¿no? Esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? El uso principal de estos básicamente es por su efecto vasoconstrictor, ¿no? Aumentando la resistencia periférica y aumentando la presión arterial. La fenilefrina, metoxamina son vasoconstrictores de acción directa, ¿no? Y son activadores selectivos de los receptores alfa-1. La fenilefrina, también que ya le hemos mencionado, no es un vasoconstrictor arterial durante la administración, sobre todo por vía endovenosa. También por vía tópica, descongestionante nasal, y también tiene efecto midriático. Y hay presentaciones tanto nasales como oftálmicas, ¿no? La fenilefrina
principalmente utilizado como descongestivo, pero también como midriático, ¿no? Su efecto principal, si es que no se utiliza de manera adecuada, es aumentar la presión arterial. Esto por la vasoconstricción notable que causa, ¿no? Sobre todo si se administra por vía endovenosa. Como mencionamos, es más un descongestivo nasal. Y también es ligeramente un adrenérgico indirecto. Estimula la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas del sistema simpático. La mefentermina, ¿no? Para prevención y tratamiento de la hipotensión aguda, ¿no? En algunos casos especiales también, por ejemplo, en caso de anestesia espinal, ¿no? Eso, por ejemplo, o también el tratamiento activo ante la hipotensión originada como consecuencia de hemorragias. Pero vuelvo a repetir, en caso de hemorragia, lo primero que hay que reponer son el volumen, ¿no? También en caso de reacciones por algunas complicaciones, por ejemplo, en actos quirúrgicos, ¿no? Caso de shock, por ejemplo, asociado a lesión cerebral debido a trauma, tumor, etc., ¿no? Claro, entonces son aplicaciones un poco más especializadas, ¿no? Se le puede utilizar por vía intramuscular, su acción en 15 minutos intensifica la contracción cardíaca y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, pero también aumenta la presión sistólica y diastólica. Dentro de los efectos adversos es justamente ese problema, aumentar la presión arterial, y si tiene estímulo sobre el corazón puede causar arritmias cardíacas. La midodrina, utilizada sobre todo para casos de hipotensión ortostática severa, ¿no? Claro, esto debido a una disfunción del sistema nervioso autónomo. Ahora bien, midodrina es eficaz por vía oral, tratamiento de hipotensión ortostática grave, que no ha respondido a otras formas de tratamiento, ¿no? Ahora bien, el aumento de la presión arterial se relaciona con contracción del músculo liso arterial como venoso, ¿no? Se hidroliza en el intestino antes de la absorción y el plasma, ¿no? Y a nivel del plasma después de su absorción. Pero se genera a partir de ese metabolito la deslimidodrina, que es el principio activo, ¿no? Finalmente. Y los agonistas selectivos alfa-2 que habíamos estado mencionando, ¿no? Útiles casos para tratamiento de la hipertensión arterial. De los receptores alfa-2 sinápticos, que son inhibitorios de la liberación de la noradrenalina desde las vesículas sinápticas, ¿no? Ahora bien, y esto es a nivel del centro vasoconstrictor de la formación reticular vulvar, ¿no? Que envía los axones hacia abajo, etc. Estos son agonistas adrenérgicos selectivos del receptor alfa-2, útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial en general. Y son, bueno, no han perdido su eficacia, digamos, como antihipertensivos, solo que los otros fármacos, como los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de canales de Casa, son más cómodos, entre comillas, para ser utilizados, se utiliza más. Y estos están también en el arsenal, pero usualmente no se les utiliza de primera línea hoy en día, aunque están ahí, ¿no? Y se pueden utilizar sin problema. Ahora, aparte de eso, los receptores agonistas alfa-2 disminuyen la presión intraocular porque disminuyen la producción del muro acuoso. Entonces podríamos estar mencionando dos aplicaciones de estos agonistas adrenérgicos alfa-2. Uno, a través del receptor presináptico alfa-2 a nivel vulvar antihipertensivos, y a nivel periférico alfa-2, ellos sí más bien son por vía, son postsinápticos, para disminuir la producción del humor acuoso. Algunos detalles con respecto a los receptores a nivel ocular. Los receptores alfa-1 hacen vasoconstricción, dilatación pupilar, la midriosis y la retracción palpebral. Los alfa-2 hacen reducción de la presión intraocular y es un neuroprotector. Actúan como neuroprotectores. Aquí están los receptores alfa-2 adrenérgicos. Apraclonidina, utilizado de manera tópica para disminuir la presión intraocular. La bromlimodina,
también utilizada para disminuir la presión ventricular de manera tópica, ambos para el caso de el glaucoma. La guanfacina, utilizado más bien de manera sistémica para disminuir la actividad simpática y por lo tanto disminuir la presión arterial. Tizanidina, para el tratamiento de, por ejemplo, espasticity relacionada con trastornos cerebrales y raquídeos. Es un relajante muscular, ¿no? Las fibras musculares estriadas también son efectos, suelen tener, digamos, ser afectadas por los fármacos antihipertensivos, sobre todo aquellos que actúan a través de receptores alfa-2. No está muy especificado el por qué, y es que es un efecto directo sobre el músculo esquelético. Por eso que también algunos fármacos que causan contracción, vasoconstricción, pueden dar lugar a temblor o fasciculaciones musculares, ¿no? Entonces ahí hay una relación con estos receptores, sobre todo los alfa-2, pero con un efecto excitatorio, y dan lugar, por ejemplo, a ese problema, ¿no? Bueno, la praclodinina y brimodina, como mencionamos, utilizado para el tratamiento del glaucoma. Bueno, aquí están un poco en más detalle, ¿no? Utilizados en concentraciones de 0.5 a 1%, utilizado 3 a 4 veces al día como tópico, disminuyen la producción del humor acuoso, pero la reducción que producen es un 20 a 30%, o sea, no es que de todas maneras inhiban totalmente la secreción del humor acuoso, ¿no? Entre los efectos secundarios que tienen son irritación a nivel palpebral o conjuntival, isquemia, alergia, retracción palpebral, blanqueamiento de la conjuntiva, por eso es que no se le puede utilizar por mucho tiempo, ¿no? Puede haber prurito, inclusive dermatitis, dolor ocular, fotopsias y miosis, ¿no? Como reacción, digamos, adversa. Claro, si es que se administra en cantidad y logra pasar al sistema, digamos, sistema nervioso, o mejor al sistema en general, claro, lo que va a suceder es hipotensión debido a que alcanza al sistema nervioso central y tiene el mismo efecto de los alfa-2 que hemos mencionado, ¿no? Puede dar lugar a crisis vasovagales, sequedad oral, nasal, etc. La bromidina también lo mismo, para el humor acuoso. Está la clonidina que estábamos mencionando, que es un agonista alfa-2 adrenérgico. Reduce la descarga simpática, ¿no? Lo mismo que la guanfacina, guanabens, metildopa. Su explicación como hipertensivo se debe a su actividad sobre los receptores alfa-2 a nivel central. Disminuye el estímulo simpático, inclusive, sí, disminuye el estímulo simpático a nivel del corazón, riñones, vasos periféricos. Y esto hace que reduzca la presión sistólica y diastólica y también la frecuencia cardíaca. Disminuye levemente el gasto cardíaco, la actividad de la renina plasmática y la liberación periférica de catecolaminas. Pero también puede bloquear los reflejos vasomotores centrales, ¿no? Y claro, porque baja la presión, y se entiende que si baja la presión tendría que el reflejo vasomotor aumentar inducir los mecanismos compensatorios, pero quedan bloqueados también. Entonces, eso hace que también la presión baje más, ¿no? No altera los reflejos posturales, más bien en caso de las personas, ¿no? Baja la presión, es cierto, pero los reflejos posturales no se ven afectados. Como mencionamos acá, estas son sus indicaciones, cómo se presentan, su efecto sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Durante el tratamiento, más bien a largo plazo, el gasto cardíaco, claro, al comienzo disminuye, pero a largo tiempo más bien regresa a los valores de control, o sea, valores normales, mientras que más bien la resistencia periférica se mantiene reducida. Eso quiere decir que básicamente la cloridina lo que va a hacer que
va a hacer que la presión arterial disminuya, pero básicamente por una disminución de la resistencia y no tanto por su efecto a nivel cardíaco. Pero también es cierto, ¿no? Si hay disminución de la resistencia vascular, el corazón puede latir, digamos, con mayor tranquilidad porque no hay quien le haga resistencia, ¿no? Entonces, miren, hay dos condiciones que se pueden dar cuando se maneja la presión arterial. La presión arterial puede aumentar y no necesariamente el gasto cardíaco. O también puede aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial, ¿no? Se pueden dar las dos cosas. En caso de la clonidina, al comienzo el gasto cardíaco disminuye y eso favorece la disminución de la presión arterial, sumado a la disminución de la resistencia vascular. Pero como nos dicen acá, con el tiempo el gasto cardíaco vuelve a ser normal y más bien lo que va a mantener la disminución de la presión arterial es la disminución de la resistencia, la vasodilatación periférica, ¿no? Pero en estas condiciones es que el corazón tiene mayor facilidad de expulsar la sangre, es más fácil, no hay resistencia. Y por eso el gasto cardíaco vuelve a su estado, ¿no? Y eso hace también que en algunos pacientes haya una disminución de la frecuencia de pulso. Uno, porque era necesario el esfuerzo todo, y segundo, porque también está siendo deprimido a nivel central, ¿no? El simpático, y por eso disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, acá están las dosis, eso lo dejamos a la clínica, contraindicaciones y advertencia. Claro, obviamente no se administra ningún fármaco si es que hay hipersensibilidad, ¿no? Entre los efectos adversos, sequedad de boca y sedación. También puede haber estreñimiento, náuseas, vómitos, cefalea, malestar general, impotencia, ¿no? Dolor de glándula parótida, sequedad de mucosa nasal, así como reacciones cutáneas con síntomas de urticaria, prurito, etcétera, ¿no? Que vendrían a ser básicamente alérgicas. Y alopecia. ¿Por qué sería la alopecia? Habría que averiguar. Puede presentar trastorno del sueño, con pesadillas nocturnas, también puede llevar a depresión, trastornos de la percepción, con alucinaciones, confusión y trastornos de la acomodación. Este es un poco lo que no le gusta a la gente cuando usa la clonidina, ¿no? No es que también sea común, pero se han presentado estos efectos. La clonidina sí es una alternativa para ser utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero hay que ser claros de que la clonidina atraviesa la barrera placentaria y puede reducir la frecuencia cardíaca a nivel del feto. Y por lo tanto, eso, digamos, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Durante el embarazo. Y durante la lactancia no se recomienda la administración de clonidina, ¿no? Si atraviesa la placenta, de hecho atraviesa digamos, o está presente en la secreción mamaria, ¿no? En la leche. Y eso toma el niño y sí le puede hacer efecto, ¿no? Ahora bien, en cuanto a interacciones, sí se puede administrar con otros antihipertensivos de manera simultánea, y eso hace de que actúan de manera sinérgica para bajar la presión arterial. En algunos casos es necesario, ¿no? Combinar dos hasta a veces 3 antihipertensivos, ¿no? Asociados inclusive con diuréticos. Ahora, las sustancias que elevan la presión arterial o inducen retención de sodio y agua, como los antiinflamatorios, por ejemplo, no esteroideos, pueden reducir el efecto terapéutico de la clonidina. Listo. Muy bien, hasta ahí sería con respecto a los receptores o los agonistas adrenérgicos alfa. Y si hay agonistas alfa, hay agonistas beta, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Algunos de ellos. Beta sería beta 1. Está la adrenalina, dobutamina, noradrenalina, el cisoprotenerol, la dopamina, que más o menos ya los conocemos. La dobutamina nos faltaría, ¿no? Y el isoproterenol, pero el isoproterenol es más bien un agonista inespecífico, tanto beta 1 como beta 2, o sea, tiene los dos. La dobutamina tiene
da más selección por el beta 1, pero también tiene efecto beta 2. O sea, en eso los dos no son tan selectivos para beta 1. Tienden más a ser no selectivos beta, ¿no? De beta 2 sí tenemos los selectivos, como el salbutamol, terbutalina. Claro, el isoproteneno también tiene efecto agonista beta 2, ¿no? Pero también tiene el beta 1. Entonces, como ejemplo de agonista beta 2 inespecífico sí puede estar, ¿no? Ahora bien, si se les clasifica por agonistas beta, significa que se combina con los receptores beta, ¿no? Y por lo tanto desencadenen la función que estos receptores van a ¿qué se llama? Van a activar, ¿no? Ahora bien, también sí, lo que van a hacer es reforzar la actividad de la adrenalina y noradrenalina, que son los ligandos naturales de estos receptores beta. Y entonces van a producir efectos semejantes a estas sustancias, ¿no? Pero de manera selectiva hacia los receptores beta, ¿no? Ahora bien, sí tiene su vía de transducción a través de la enzima adenisiclase, etcétera, ¿no? Y todo eso. También los podemos clasificar, como mencionamos, en beta inespecíficos, beta 1 y beta 2 específicos. Beta 1, el isoprotenenol que estamos comentando, utilizado, o muy poco se utiliza hoy en día, pero está considerado todavía útil en la clínica como por vía endovenosa, ¿no? Es broncodilatador, claro, por efecto beta 2, estimulante cardíaco por el beta 1, vasodilatador por el beta. ¿Cuál de los beta es vasodilatador? ¿El beta 1 o beta 2? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor, el beta 1. Vasodilatador beta 1. Si nos recordamos que beta 2 disminuye o induce relajación del músculo liso bronquial, por eso es relajante bronquial, es un broncodilatador. De manera similar puede actuar también sobre los receptores beta 2 del músculo liso vascular y por lo tanto es vasodilatador, ¿no? Esto hace que se les aplique, obviamente, en el asma, por ejemplo, ¿no? El isoprotenol también por su efecto estimulante cardíaco en la reanimación cardíaca, ¿no? Pero hoy en día se prefiere utilizar para estos casos agonistas específicos, ¿no? Y es que pueden dar lugar, digamos, fácilmente a taquicardia y arritmias cardíacas, ¿no? Beta 1 sí se especifica, ¿no? Se le considera la dobutamina, aunque la dobutamina tiene efecto beta 2, ¿no? Utilizada por vía endovenosa, tiempo de vida media es 2 minutos, bastante corto. Es estimulante cardíaco, ¿no? Y eso hace que aumente el gasto cardíaco. Útil para casos específicos de insuficiencia cardíaca. Y el problema con este fármaco, si es que uno lo utiliza para casos de estimulante cardíaco, rápidamente hay tolerancia. Eso es un problema, no se le puede utilizar por mucho tiempo. Puede dar taquicardia. Y claro, hay mayor actividad, por lo menos cardíaca, incrementa el consumo de oxígeno. Y hay que tener cuidado en casos de antecedentes de hipertensión arterial y arritmias cardíacas, ¿no? Los beta 2 son los más utilizados de este grupo, ¿no? Por su efecto broncodilatador en el asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá está el metaproterenol por vía oral y también por aerosol. Terbutalina por vía oral, aerosol y también por vía subcutánea. El albuterol por vía oral y también en aerosol. Y el bitolterol, que es un profármaco, ¿no? Pero que también se administra por el mismo propósito. Ahora bien, la rotidrina, que se utiliza por vía endovenosa, es un fármaco beta 2, pero que actúa de manera específica sobre la musculatura uterina, inhibiendo su contracción.
Entonces, si es que esto se da, por ejemplo, antes del trabajo de parto o durante el parto, lo que va a hacer es deprimir. Y entonces se retrasa o se pospone el trabajo de parto. Entonces, en algunos casos, digamos, que se adelanta el parto o hay indicios de que ya está el trabajo de parto iniciándose y no se llegaba al tiempo a completar del niño, entonces se aplicaba estos fármacos y se les conocía como los tocolíticos para inhibir el trabajo de parto y pueda alcanzar la edad mínima adecuada, ¿no? Para que puedan nacer y todo lo demás. Pero este proceder no es muy bueno y se ha visto que no mejora, ¿no? No mejora ni el niño ni la madre, y es más, a los dos los expone a mayor riesgo. A la madre a un riesgo por hemorragia, por ejemplo, ¿no? Y al niño a una insuficiencia que vendría a ser porque la placenta no puede trabajar bien. Y entonces hay sufrimiento fetal, pues. Conclusión, ya casi nadie utiliza esto. Y en términos generales, cuando se está desencadenando el parto, es mejor continuar nomás ya con el parto, ¿no? Porque tratar de inhibirlo puede dar lugar más bien a mayor riesgo, tanto de la madre como en el producto y el feto. Entonces ya no hay tanto que se utilice la rotidrina para retrasar el trabajo de parto. No hay beneficios, hay mucho riesgo. Ahora bien, cuando se utilizan los beta-2 específicos, hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan alguna patología cardíaca, ¿no? Hay que valorar. Si, esto en primer lugar, si es que también hay antecedentes o estos fármacos pueden causar taquicardia, sobre todo cuando se los utiliza por vía oral. También arritmias cardíacas. Y también hay mayor riesgo de problema cardiovascular si es que el paciente está recibiendo un inhibidor de la MAO. Se asocia con temblor de músculo, por ejemplo. ¿Puede haber tolerancia? Sí, puede haber tolerancia, pero el riesgo es grande, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Sobre todo se presentan con el uso prolongado. Y hay un problema, inclusive mayor, de peligro de muerte por el uso prolongado. Por eso es que, aunque sean más o menos, digamos, seguros, hay que siempre hacer control con los beta-2 para ver digamos, el efecto beneficioso en el asma, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también no es el que el sistema cardíaco esté siendo afectado. Bien, como mencionamos, los agonistas adrenérgicos beta, su uso principal es en casos de broncoconstricción asmáticos, ¿no? O en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Dentro de los empleos que son poco frecuentes para el caso de bloqueo cardíaco completo en casos de shock y tratamiento a corto plazo de descompensación cardíaca después de operaciones o operaciones, ¿no? Muy poco en realidad para estos casos, ¿no? Eso considerando los adrenérgicos inespecíficos. Acá está el isoproterenol, como habíamos mencionado, ¿no? Agonista adrenérgico beta no selectivo, es bastante potente, con actividad muy baja por los receptores alfa. Utilizado de manera intravenosa, disminuye la resistencia periférica, primordialmente en el músculo estriado, pero en los lechos renal y mesentérico también. Y eso hace que disminuya la presión diastólica. Ahora bien, por efecto cardíaco puede originar palpitaciones, bradicardia sinusal y arritmias más graves. Sí puede prevenir la broncoconstricción o inclusive aliviarla. Y su efecto en caso de asma se debe en parte a su acción adicional que inhibe la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación inducida por los antígenos. Se absorbe por vía parenteral, ¿no? Y en forma de aerosol, metabolizado en el hígado por la CO, básicamente, ¿no?
Y también, bueno, no es tan buen sustrato para la MAO, ¿no? Ahora bien, el efecto adverso, digamos que suele presentarse con el isoproterenol es su toxicidad, exceso de dosis que da lugar a palpitaciones, taquicardias, cefalalgia, bochornos, ¿no? Puede producir inclusive isquemia cardíaca y arritmias. El isoproterenol se usa en casos de urgencias para estimar la frecuencia cardíaca en pacientes con bradicardia o bloqueo cardíaco. También en el asma y en el estatus asmático, ¿no? Aunque para esto hay otros fármacos más cómodos. Este es un cuadro comparativo con respecto a las presiones arteriales que son modificadas tanto por la norepinefrina y la epinefrina, ¿no? Si comentamos aquí, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, la norepinefrina en realidad no aumenta la frecuencia cardíaca. La epinefrina sí, y el isoproterenol sí aumenta mucho más. En cuanto a la presión arterial, si uno ve acá, sí, con la norepinefrina se eleva la presión arterial. Con la efedrina, en realidad no se aumenta la presión arterial, ¿no? Inclusive puede quedar bajo, y más bien con el isoproterenol, inclusive hay de la presión diastólica hay una disminución un poco más marcada, ¿no? Pero a los tres inclusive se les puede considerar como antihipertensivos debido a ese efecto, ¿no? Entonces, no siempre bajan de la misma manera la presión arterial. En este caso, el isoproterenol, ¿no? Porque los otros dos más bien elevan la presión arterial, ¿no? La resistencia periférica de la norepinefrina aumenta más, la epinefrina también, ¿no? Pero el isoproterenol más bien baja la resistencia periférica. Es la dobutamina considerada como una catecolamina sintética, ¿no? Está en inyectables, solución inyectable, ¿no? Como inotrópico cardíaco. En cuanto a sus interacciones, a corto plazo puede dar lugar a una descompensación cardíaca. Se prescribe en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Y los que se va a trasplantar un corazón, por ejemplo. Se emplea en pacientes con infarto de miocardio, daño severo al ventrículo izquierdo y con daño cardíaco congestivo que tiene bajo rendimiento, ¿no? La intención es mejorar la hemodinamia en la embolia pulmonar masiva y en el daño circulatorio. Obviamente, entonces, esto es para uso, digamos, especializado, ¿no? Contraindicaciones en pacientes con estenosis idiopática hipertrófica subaórtica y en aquellos que han presentado antecedentes de hipersensibilidad, ¿no? Restricciones durante el embarazo categoría C para la dobutamina. Reacciones secundarias y adversas. El ritmo cardíaco aumenta, presión sanguínea y actividad ventricular. Puede haber actividad ectópica, puede dar lugar a hipotensión, ¿no? Ahora, en lugar de los sitios de infusión intravenosa, puede haber flebitis, ¿no? Y otros más raros, entre ellos náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿no? Que no son específicos en realidad. Los beta-1 selectivos, ellos sí son principalmente beta-2 selectivos, ¿no? Utilizados por su efecto sobre bronquios y no tanto por el beta-1 que es el corazón, ¿no? Entre los principales agonistas beta-2, metaproterenol, que es la isoprenalina, terbutalina, el albuterol, también conocido como salbutamol, fenoterol, pibuterol, pitolterol, formoterol, salmeterol, bambuterol, telobuterol, ¿no? El albuterol o salbutamol, que también se le llama, ¿no? Útil para el tratamiento sintomático del broncoespasmo del asma bronquial y otros procesos asociados a broncoconstricción reversible de las vías respiratorias. En la profilaxis de broncoespasmo inducido por el ejercicio físico o antes de exponerse a ellos o a un estímulo alérgico que más o menos ya se conoce, ¿no? Y el cual no se puede evitar.
broncodilatador adrenérgico y actúa mediante los receptores beta-2 adrenérgicos. Esto relaja el músculo isobronquial, alivia por lo tanto el broncoespasmo, aumentando la capacidad vital, ¿no? Disminuye el volumen residual y reduce la resistencia de las vías aéreas. Ahora bien, por lo que mencionamos, el salbutamol tiene un mayor efecto sobre el aparato respiratorio que el mismo isoproterenol, pero produce menos efectos cardiovasculares debido a esa afinidad por el receptor beta-2. Eso considerando al salbutamol como el modelo de este grupo, ¿no? Y están los otros fármacos que también son agonistas beta-2, pero que básicamente su utilización es para broncodilatación en caso de asma, ¿no? Y su principal problema, que hay que estar siempre controlando, es que no haya taquicardia. Entonces, mientras se esté administrando estos fármacos, hay que hacer un control cardíaco, por lo menos con la frecuencia cardíaca, ¿no? Si es que se aumenta, entonces está aumentando la dosis y eso hay que ajustar, ¿no? Muy bien, ahí los dejamos a los beta-2. Si uno quiere hacer un resumen, alfa-1 vasoconstrictor, eleva la presión para hipotensión ortostática, por ejemplo, y por su acción vasoconstrictora es descongestivo nasal. Los beta-2 presinápticos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y finalmente uno se viene con el beta-2 broncodilatador. Su problema principal es no afectar al corazón. Haciendo un resumen panorama, ¿no? Pero aparte de estos fármacos, que son agonistas adrenérgicos, están los agonistas sí simpático-miméticos, que se les llama diversos, pero que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y tienen un efecto estimulante. El típico fármaco de este grupo es la anfetamina. Ustedes la anfetamina ya la conocen, estoy más que seguro. La anfetamina es una droga muy utilizada en el ámbito de los estudios. No falta un compañero, un amigo que dice, tú estudias medicina, sí, ¿qué puedo tomar? Porque tengo exámenes, me tengo que amanecer. Y le dan su anfetamina, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Porque la anfetamina sí es cierto estimulante, pero es adictiva, ¿no? Y tiene sus propios problemas. La anfetamina tiene una acción estimulante poderosa sobre el sistema nervioso central. Y además, claro, como es simpático mimético, tiene acción alfa y beta periféricas. Eso no hay que olvidar. Y aparte de esto, es un simpático mimético de acción indirecta, porque induce la liberación de la noradrenalina, dopamina y serotonina, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora bien, la anfetamina sí actúa directamente, pero también de manera indirecta, y sobre todo los efectos a nivel del sistema nervioso central se deben a la liberación de la noradrenalina, que inducen en la persona un estado de alerta, anorexia, actividad motora, liberación de la dopamina con actividad también motora, conducta estereotipada, acuérdense de la dopamina, sensación de sensaciones placenteras y todo lo demás, ¿no? Y la serotonina, que altera la percepción y la conducta, dándole lugar a una conducta psicótica. Efectos psicológicos dependen de la dosis, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta más bien. También depende del estado mental y la personalidad del individuo. La dosis oral de 10 a 30 miligramos produce un gran estado de alerta, disminuye la sensación de fatiga, que bueno, puedo amanecerme y puedo seguir trabajando el día siguiente, aumenta el estado de ánimo, la iniciativa y la confianza en sí mismo. Aumenta la capacidad de concentración, eso está bueno, aumenta la actividad motora y del lenguaje. Era medio mudo, pero habla ahora, habla más, ¿no? Mejora la ejecución de las tareas mentales simples, pero no los errores. O sea, sí estimula, ayuda a aumentar la concentración, lo que ustedes quieren. Pero si estamos equivocados, seguimos equivocados, ¿no? Y lo único que se hace es equivocarse más rápidamente, ¿no?
mejora el rendimiento físico, y esto hizo de que un tiempo los deportistas lo utilizaran, ¿no? Y hoy en día es una de las drogas, ¿no? No sé, pues drogas, el famoso doping, y en este buscan anfetaminas o derivados de anfetaminas, ¿no? Esto por el abuso entre los deportistas que hubo hace un tiempo. A menudo ocasiona elasión y euforia. Ahora bien, también hay efectos variados que dependen de la dosis o del empleo repetitivo de este fármaco, ¿no? O de esta droga. Dosis mayores y uso prolongado induce depresión y fatiga. ¿Y saben cuánto es la dosis mortal? Porque hay dosis mortal de esta droga. Más adelante lo vamos a ver. Aparte de estos, si uno los considera efectos psicológicos buenos, con ellos también puede hacer los efectos indeseables: cefalea, palpitaciones, mareos, trastornos vasomotores. Acuérdense de que tiene efecto periférico también, ¿no? Puede dar lugar a agitación, confusión, disforia, aprehensión, inclusive delirio y fatiga. Sobre la fatiga y el sueño, ¿no? Los previene. Y sobre todo es más notable esta prevención cuando ha habido un rendimiento menoscabado por falta de sueño. Reduce los lapsos de atención por privación de sueño, induciendo la atención sostenida. Ahora yo no los puedo ver, ¿no? Pero cuando estamos en clases presenciales, como tenemos las clases a las 7 de la mañana, o teníamos a las 7 de la mañana, venía la gente y uno los miraba, ¿no? El que se había amanecido estaba sentado, estaba atendiendo, pero se quedaba quieto, detenido. Y luego él mismo se daba cuenta y continuaba, ¿no? Era como que hiciera una pausa. Esos son lapsos de atención por privación de sueño. Yo no los puedo ver, ¿no? Entonces no puedo dar testimonio de que estén amaneciéndose estudiando. Antes sí podía decir, no, sí, está estudiando, pero ahora no se puede. Pospone la necesidad de dormir, pero no por tiempo indefinido. Una vez que ya se suspende el tratamiento, porque la persona ya quiere dormir, ya se pasó una semana sin dormir, el sueño no se normaliza sino hasta en 2 meses. Obviamente depende también del tiempo que lo ha utilizado y a la dosis que ha llegado. Más tiempo, más dosis, el sueño tarda mucho más en normalizarse. Mientras tanto, insomnio, pesadillas, interrupción del sueño, es una gran molestia, ¿no? No es un analgésico, pero sí potencia el efecto de algunos analgésicos como el de la morfina, por ejemplo. Ahora bien, en un comienzo las anfetaminas fueron prescritas de manera médica para tratar la depresión. Para suprimir el apetito también fue otra de las formas que más se les utilizó, ¿no? Y también para, como disminuye el apetito, como pastillas para adelgazar. Ahora bien, pero junto con estas intenciones, está también los efectos adversos, un estado de alerta aumentado, aumento de energía, aumento de la autoconfianza, con reducción del hambre, cansancio y aburrimiento, y el aburrimiento, ¿no? O sea, mejora esto, eso es cierto, ¿no? Pero el riesgo está ahí, ¿no? El uso prolongado de entonces cantidades de anfetaminas puede llevar al deterioro general de la salud debido a la falta de apetito y sueño, ¿no? Y esto hace que el organismo disminuya, tenga menor resistencia a las enfermedades, por ejemplo. Y la persona se vuelve vulnerable